Hola, soy Mariano Sarabia y esta semana te invito a que viajemos con la radio a Haití, uno de nuestros pueblos más queridos y más importantes. A Haití le debemos, y no tengo miedo en exagerar, le debemos gran parte de nuestra independencia, de nuestra historia, de las luchas de Simón Bolívar y también, ¿por qué no?, de San Martín, pero principalmente de Simón Bolívar. Haití, el primer país latinoamericano en independizarse, el único país o el único pueblo en la historia de la humanidad en hacer una revolución antiesclava exitosa. Haití, el mundo se lo facturó, es mentira todo lo que te dicen de Haití, de que es pobre, de que sus problemas son insolubles, que Haití necesita la ayuda de los otros o las tropas de paz. Haití lo que necesita es que el mundo le saque las garras de encima. Vamos a conocer a ese país tan maravilloso, de cultura francesa, de herencia revolucionaria. Haití, mucho pasado, pero también mucho futuro. La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Mueve es la voz, las ideas de millones, es latido de la tierra, de dolores y de amores. Un pibe con asma peleando en la selva, un pibe con un sueño. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje, un nuevo encuentro radial en esto que hace ya 4 temporadas hemos denominado Sur-Sur, el eje de los pueblos. 12º viaje en este año 2021 y ya tenemos todo listo, ¿no? El bolsito, tenemos el mate, cada uno y cada una, el globo terráqueo. Hoy te digo, por el clima que hemos tenido en Córdoba, le contamos a la gente que escucha en cualquier parte de la patria grande, mucho calor en pleno invierno. Y el calor comienza a surgir en este Sur-Sur. Mariano Sarabia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Ni hablemos la gente que nos está escuchando en San Juan, en Mendoza, con el viento sonda en estos días. Cada radio pasa este programa en distintos momentos, pero en estos días de viento y de viento sonda, agosto, para gran parte de la Argentina, para los que están en otros lados. Lo lindo también de poderlo escuchar en tu radio, en tu emisora, cuando lo transmiten, pero también lo podés escuchar a través de otras plataformas, en redes sociales, y capaz que el mismo programa lo tomás de distintas formas, de acuerdo a cómo está el clima, de acuerdo a cómo estás vos. Daniela Wirley, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, me sumo también a la bienvenida y me quedé pensando en esto del viaje y del mate. Qué difícil va a ser viajar y cuando otro argentino se cruza por ahí y te pide un mate, siempre uno comparte y ahora esa experiencia va a estar más difícil. Sí, yo quiero decir algo. ¿Puedo tener un mini bloquecito de denuncia? Che, la pandemia no terminó, porque he visto mucho que van compartiendo mate, vete que ya se olvidan del barbijo. Estamos vacunándonos todos, todas, digo, pero a no olvidarnos que la pandemia todavía no ha pasado. Bueno, nos metemos. ¿Hacia dónde nos quedábamos, Mariano? Por nuestra patria grande. Claro, recordamos que la semana pasada estuvimos en Costa de Marfil, así que esta semana nos toca viajar por la patria grande, por América Latina. Te doy simplemente un dato. Sí. Hay muchas formas de hablar de América. Si vos decís Panamérica, es un concepto claramente yanqui, imperialista, Panamérica, ¿no? Digamos, esto en esta relación que hacemos siempre entre la geografía y la política. Sur es un concepto más político que geográfico, decimos nosotros. Entonces, exacto, cuando vos decís el panamericanismo, eso viene de Washington. Cuando vos decís Iberoamérica, es una cosa. En Iberoamérica se mezclan las tradiciones españolas y también portuguesas. Si ya decís Hispanoamérica, es otra cosa distinta. Latinoamérica, ahí entra este país a donde vamos nosotros. Los últimos conceptos, los más recientes del siglo XX, a partir de Mariátegui, de Haya de la Torre, de los grandes peruanos, es nuestra América, o Indoamérica, o algunos hablan incluso
de Indo-Afroamérica. Pero para ir a donde nos lleva Dani, me quedo con Latinoamérica. Y la última cortita antes de la presentación, los que han tenido posibilidad de ver el video de Mariano en redes sociales, es un país al cual todos y todas abrazamos muy fuerte, queremos mucho y que nos han mentido bastante a lo largo de la historia. ¿Hacia dónde vamos, Dani? Bienvenidos y bienvenidas a Haití, la mitad oriental de la isla La Española, el primer país de Latinoamérica en independizarse y el único pueblo en la historia de la humanidad en hacer una revolución antiesclava exitosa. Haití, de la mano de Dessalines. Haití es el viaje, 12º viaje de esta cuarta temporada de Sur Sur, 156, 152, 999, para que nos dejen algunos mensajitos cuando lo estés escuchando a lo largo de la semana en redes sociales. Sur Sur, Eje de los Pueblos, tanto en Facebook como en Instagram, y también nos escuchan a través de Spotify. Nos vamos a la música, viajamos con la música. Juan Carlos el Monstruo Ampuero, encargado siempre, Étnica Discos, arranca un nuevo viaje. Estamos escuchando al cantante haitiano Wackliff Jean, que ha estado muy activo a la hora de apoyar a su país natal y ha creado su propia fundación, Yele Haití, para proporcionar ayuda humanitaria y asistencia a Haití, que actualmente es el país más pobre del hemisferio occidental. Yele es una organización apolítica con la intención de reconstruir el país. Estamos escuchando al rapero Wackliff Jean. They said Obama wouldn't be the president. I tell them yes we can. Diallo, Diallo. We ain't gonna never forget West Africa. Diallo, Diallo. We ain't never gonna forget Ethiopia. Diallo, Diallo. We ain't gonna forget out there in Brooklyn. Diallo, Diallo. Have you ever been shot 41 times? Have you ever screamed? No one heard your voice. Have you ever lived only so you can die? Have you ever died only so you can live again, then be born again from these enemies on the borderline? Who'll be the next to fire? 41 shots by Diallo's side. He said he reached, sir, but he didn't have no peace, sir. But now he rests in peace, sir, in the belly of. Raise up your hands for Diallo, Diallo. If you want peace in the world, Diallo, Diallo. Somali, I'm talking to you, yeah. Diallo, Diallo. Right there in Oslo. Diallo, Diallo. If you don't want no war no more, stand up. We don't want no war no more. Tell them we say we don't want no war no more. Tell them we say we don't want no war no more. Tell them we say we don't want no war. We don't want no war in Afghanistan, war in Pakistan, war in Brooklyn. Me say we don't want no war in Zambia. If you don't want no war, put your hands up. Me say we don't want no war no more. Tell them me say we don't want no war no more. Say me say we don't want no war. Say tell them we say we don't want no war no more. Yeah, we don't want no war no more. Tell them we say we don't want no war no more. We don't want no war. Tell
Étnica, toda la música del mundo. Árabe world music, celta, africana, latinoamericana, jazz, fusiones. www.etnicadiscos.com.ar. En Facebook, Étnica Discos. Sur Sur, el eje de los pueblos. Hermosa la música. Recuerdo Costa de Marfil fue el anterior programa y también nos encontró bailando. Nos pasa lo mismo en este hermoso programa. Ojalá que vos lo sientas y lo vivas a este viaje de la misma forma que nosotros y nosotras. Bueno, Haití, Mariano. Y bueno, tiene una relación y un puente con Costa de Marfil porque justamente decíamos el otro día, Costa de Marfil, esa zona del Golfo de Guinea, es la gran patria del pueblo bantú, y de ahí vinieron principalmente para el Caribe, para Haití. La inmigración, no es inmigración, sino es esclavitud, es tráfico de personas, que llegó a Haití fue principalmente de Benín, y de hecho en Benín surge el vudú como experiencia trascendental, como experiencia cultural y religiosa, ¿no es cierto? Y es tan fuerte en la idiosincrasia de Haití, el vudú, ¿no? Así que tiene muchísimo que ver con lo de la semana pasada. Haití, como decía Daniela recién, es el primer país de Latinoamérica que se independiza, 1 de enero de 1804, digamos, si vamos a relacionarlo con Argentina, por ejemplo, nosotros tuvimos que esperar hasta el 16 recién para la independencia, o sea, 12 años antes los haitianos ya eran independientes. Ni hablemos de Venezuela, que es en el 19, Chile en el 18, por citar algún, Bolivia en el 25. Ser el primero también le costó muy caro, Mariano, ¿no? Le costó muy caro porque además, como decía Daniela, fue el único país o el único pueblo de la historia de la humanidad en llevar adelante una revolución antiesclavista, exitosa, ¿no? Eso ni siquiera Espartaco en el Imperio Romano lo había logrado. Nadie antes y nadie después de Haití lo hizo. Nadie. Y lo hicieron además contra los ejércitos napoleónicos, que eran los más poderosos del mundo. Entonces es maravilloso lo que hicieron ellos desde 1791, cuando surge la revolución haitiana, primero con Toussaint de Louverture, y después con Jacques Dessalines, ¿no? Este personaje que nos va a llevar de la mano hoy para conocer Haití y sobre todo en la entrevista. Y después con otros gobernantes como Pétion, por ejemplo, Alexandre Pétion, que fue fundamental en la independencia nuestra. Cuando Simón Bolívar cae en desgracia, después de sus primeras intentonas, primero está en Jamaica, ahí escribe la Carta de Jamaica, que tiene una claridad conceptual maravillosa, pero después recala en Haití, y es Pétion el que lo asiste a Bolívar con armas, con barcos, con soldados, con dinero, y le pide una sola cosa, le dice: Bolívar, cuando liberes América del Sur, libera también a los esclavos, ¿no? Entonces tenemos una deuda de gratitud con Haití, no siempre bien pagada por nosotros, por los latinoamericanos. Solamente Venezuela y Cuba pagan bien, ya que estamos en la radio del sur de Caracas, hay que decirlo. Venezuela y Cuba le mandan a Haití médicos, le mandan ingenieros, le mandan arquitectos, le mandan maestros, le mandan petróleo. Venezuela, ¿no? Los otros nos hemos portado muy mal, hasta le hemos mandado tropas de ocupación. Teniendo gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, les hemos mandado soldados, que lo único que han hecho en Haití es empeorar las cosas. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta Haití, es muy importante que tengamos en cuenta esa cultura, que es Latinoamérica, porque viene de la Revolución Francesa, que es africana también, porque el vudú es fundamental. Sin el vudú no se puede entender ni la cultura, ni la historia, ni la revolución haitiana, ¿no es cierto? Tantas veces demonizado
caricaturizado por las películas, por Hollywood, ¿no es cierto? Parece que el vudú sería solamente muñequitos y con alfileres y esas pavadas y los muertos que vuelven y bueno, en realidad es una cosa muy seria y muy interesante, fantástica, fascinante, que no tenemos tiempo de desarrollar, pero es, si te interesa, vos que estás escuchando, te podemos recomendar libros, cosas sobre Haití. Y bueno, si te parece, empezamos con la entrevista con Henry Boisrolin, que es primero un amigo, es un haitiano que vive en Argentina, vive en Córdoba y es el presidente o el coordinador, mejor dicho, del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Y él es un profesor universitario, un antropólogo y nos va a llevar de la mano de Dessalines a conocer Haití. Comenzamos a desandar la historia de Haití con nuestro entrevistado. Primera parte para conocer un poquito quién es Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines nació el 20 de septiembre de 1758 en Grande Rivière du Nord, en el norte de la República de Haití. En aquel momento era la colonia de Saint-Domingue. Sus primeros años él los pasó como esclavizado de campo, conociendo así todo el rigor de la esclavitud. Su primer dueño fue un cierto Duclos. Luego fue comprado, según la historia, por otro blanco llamado Dessalines, por eso adoptó, pero ahí cambió su situación hasta tuvo posibilidad de aprender el oficio de ser un buen carpintero, según lo que cuenta la historia. Pero desde joven Dessalines demostró un carácter rebelde en contra de las injusticias. Y también una tía le enseñó a pelear. Eso es lo que relata la historia. Pero fundamentalmente, ¿cuál es la importancia de Dessalines en la única revolución antiesclavista exitosa en la historia de la humanidad? Sería difícil contestar a esta pregunta en 2 o 3 minutos. Por ende, voy a tratar de resaltar algunos hechos. Dessalines es sin duda un revolucionario, no solamente un revolucionario para Haití, sino para la humanidad. Es el que ha creado la bandera de Haití el 18 de mayo de 1803, que proclamó la independencia de la primera república negra independiente del mundo el 1 de enero de 1804, que liberó los esclavizados y las esclavizadas de la parte oriental de la isla que estaba bajo el control, el colonialismo español, que Dessalines ayudó a Miranda, también intentó llevar adelante una reforma agraria revolucionaria, también es el que impulsó sobre todo el artículo 14 bis de la Constitución de 1805, donde él dice que cualquier hombre, cualquiera sea el color de su piel, al vivir sobre el territorio de Haití será conocido bajo la denominación de negro. Bueno, hasta así la primera parte de 4 fragmentos de la entrevista. Me quedo con algo que decía Henry, ¿no? Sí. Dessalines es fue un gran revolucionario, no solamente de Haití, es de la humanidad toda, ¿no? De la humanidad, sí. Este concepto último es muy importante, Fede, por eso es de la humanidad, porque él, tomando algunas ideas de la Revolución Francesa, dice, bueno, cualquiera que haya nacido acá es un negro. Eso no es racista, como podría pensarse al principio, porque en realidad lo que está diciendo es cualquiera que nazca acá va a tener los derechos civiles y políticos, cualquiera, digamos, sea negro, sea blanco, sea mujer o sea hombre, ¿no es cierto? Eso es revolucionario para 1804.
Y también Henry mete algunas ideas para discutir, para deconstruirnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concepto de negro, ¿no? Es muy discutido si hay que usar el término afroamericano o negro. Hay muchos que están reivindicando en los últimos tiempos la negritud. Pero también Henry dice los esclavizados, ¿no? Es muy distinto decir, che, un esclavo a decir un esclavizado. Ningún ser humano es esclavo, porque nadie tiene vocación de esclavo y nadie nace esclavo. Son esclavizados o fueron esclavizados y esclavizadas. Es muy distinto decir Haití es pobre que decir Haití es empobrecido, Haití es saqueado, Haití es expoliado, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que a todos y todas nos cuesta el tema semántico, pero son importantes las palabras. Hay que ajustar un poquito más las palabras porque no todo es lo mismo. Segunda parte, donde nuestro entrevistado habla un poquito de las fuerzas reaccionarias contra la revolución allí en Haití. Las fuerzas reaccionarias, contrarrevolucionarias, de adentro y de afuera de Haití, que conspiraron contra aquella revolución que determinó, como bien dijiste, la primera independencia de América Latina, el segundo país independiente en América, la primera revolución negra triunfante en la historia, la primera revolución y la única revolución antiesclavista victoriosa. Teniendo en cuenta el carácter de la revolución haitiana, un carácter anticolonial, antiesclavista, antirracista, anticapitalista, es obvio y es fácil entender que durante la época colonial habían ciertos sectores sociales, los llamados affranchis principalmente, o mal llamados mulatos en la jerga colonialista, que tenían plantaciones, que tenían esclavizados, solamente no tenían derechos políticos, se habían aliado en un determinado momento del desarrollo del proceso revolucionario haitiano con las fuerzas revolucionarias, pero luego de la independencia ellos querían no solamente conservar sus propiedades, sino adquirir más. Eso va a ser un primer elemento de antagonismo entre ellos y Dessalines y los revolucionarios, sobre todo cuando Dessalines quiso hacer una reforma agraria revolucionaria, repartiendo de manera igualitaria y con apoyo de la tierra y con apoyo del Estado. Entonces estaban en contra. Además, ellos entendían también que el poder dependía o tendría que depender de ellos porque tenían mejor formación, habían ido a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna forma tenían muchos puntos en común con los colonialistas, las potencias colonialistas. Entonces, las potencias colonialistas que nunca hasta hoy perdonaron a Haití, está el triunfo revolucionario, porque la esclavitud en aquel momento era el elemento fundamental. Entonces se habían aliado con esas fuerzas reaccionarias para poder combatir a Dessalines y ver fracasar la revolución haitiana. Y así ellos complotaron para asesinar a Dessalines el 17 de octubre de 1806, poniendo fin, digamos, haciendo triunfar una contrarrevolución que va a marcar la historia de Haití. Bueno, recién lo charlábamos, Mariano, lo caro que le costó a Haití ser el primer país en plantarse y ser libre, ¿no? Sí, eso que dice Henry, que es cómo se lo facturó el mundo, ¿no es cierto? Fíjate vos que fue el único caso en el que tuvo que indemnizar a su potencia colonialista
por la osadía de haberse independizado. Le tuvo que pagar a Francia un equivalente a lo que hoy serían unos 20.000 millones de dólares. ¿Sabés las cosas, las escuelas y los hospitales que se pueden hacer con 20.000 millones de dólares? En el siglo XX estuvo ocupada, ya que estamos en estos días con todo el tema de Afganistán, estuvo ocupada por Estados Unidos durante 20 años, igual que Afganistán, digamos, desde el 14, 15 hasta el 34. Digamos, esa fue la reacción del mundo contra Haití, porque como dice Henry, no se podía permitir que esa revolución tuviera éxito, por el miedo, por el terror que había, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, de que ese ejemplo prendiera. Claro. Porque imagínate una sociedad basada en la esclavitud y en un proceso o en un proyecto agroexportador, como las plantaciones del sur de Estados Unidos, que recién en la guerra de secesión, en 1860, van a perder con el norte industrialista. Pero imagínate esos esclavistas del sur, el miedo que tenían de tener ahí a Haití, un ejemplo, ¿no? O en Cuba, o en Centroamérica, o en la misma Sudamérica. Todos estaban como pendientes de que fracasara esa experiencia haitiana. Había que aleccionarlos rápidamente y fue muy brutal y muy cruel. Bueno, nos vamos a la música. Étnica Discos, seguimos viajando en este 12º viaje de Sur-Sur, el eje de los pueblos. Toto Vincent fue una actriz y cantante haitiana, conocida por su innovadora combinación de vudú tradicional y temas y música rural con lirismo y arreglos contemporáneos. Estamos escuchando una grabación de Toto Vincent del año 1975.
Sur Sur, el eje de los pueblos. Vamos promediando Sur, el eje de los pueblos. Hoy Haití es el viaje. Ya en minutos saludaremos a todas las radios, más de 40 a lo largo y a lo ancho de la Patria Grande. Ya en minutos Mujeres del Sur con audio, Dani, ¿no? Vamos a tener voces de protagonistas. Tenemos saluditos internacionales, pero eso lo guardamos porque seguimos, Mariano, con la entrevista. Sí, seguimos escuchándolo a Henry Guarrolín. Hablándonos de Dessalines y sobre todo de qué nos deja Dessalines y qué nos deja esa revolución haitiana 2 siglos después. Uh-huh. El principal legado de Dessalines y la revolución en Haití. Tercer audio de la entrevista, lo escuchamos. Difícil decir cuál es el principal legado de Dessalines, pero sí, yo pienso fundamentalmente en que uno de los principales es haber demostrado que la revolución es posible, que la lucha por la libertad puede terminar en un triunfo y que no hay enemigos capaces de imponer al final la opresión cuando hay un pueblo decidido, un pueblo levantado en armas. Un pueblo consciente que hay que recuperar su soberanía, su autodeterminación y su dignidad como seres humanos. El legado de Dessalines es esto. Por eso dije al principio que Dessalines no pertenece a Haití nada más. Dessalines pertenece a la humanidad. Y hoy, sin ninguna duda, pensar en Dessalines es pensar también que otro proceso revolucionario triunfante es posible. Y de alguna forma este nuevo proceso revolucionario tiene que terminar, tiene que coronar lo que empezó Dessalines. Es el camino. Dessalines planteaba libertad o muerte, cortar cabezas, quemar casas, una guerra de todo el pueblo, pero un pueblo consciente. Ese es el legado más importante. Es por eso que Dessalines está resucitando de alguna forma. La gente está pensando mucho más en Dessalines. No solamente intelectuales, revolucionarios y progresistas, sino las masas haitianas empiezan a reconocer el valor y la importancia de este gigantesco revolucionario, este gigante de nuestra historia. Y no hay posibilidad de resolver los problemas actuales, salir bajo el tutelaje internacional, la dominación imperialista que ha transformado sobre todo del imperialismo norteamericano, que transformó a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. No hay forma de salir de esto sin pensar en 1804 y por ende sin pensar en Jean-Jacques Dessalines. Bueno, no, nos quedamos con ese pensamiento, ¿no? Digo, 200 y pico años después, la salida revolucionaria tiene que ver con esta experiencia de 1804, ¿no? Sí, y me parece muy claro, muy estratégico lo de Henry. Comparto absolutamente. Hoy no se ve otra salida para Haití. Un país castigado en esta semana, también castigado por un nuevo terremoto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero todo tiene que ver con todo, y esos terremotos, esos fenómenos climáticos no serían tan gravosos si no hubiera sido un pueblo tan expoliado, porque recordemos que Haití es rico, ha sido rico, y sobre todo es rico desde el punto de vista humano. Nos vamos a la cuarta parte y última de la entrevista. Me quedé con una frase también cuando decía allí Henry Guarrolín: cuando un pueblo está convencido, cuando un pueblo se levanta, la revolución es posible, ¿no? Uh-huh. Y seguramente cuando concluya el programa nos vamos a quedar con ese pensamiento. Cuarto audio, hablando, Mariano, de la consigna que recién escuchábamos, ¿no? Libertad o muerte. Uh-huh. Bien extrema. Sí. Para charlarlo y analizarlo, lo escuchamos. Cabe resaltar también que durante la lucha por la libertad, Dessalines no había
adoptado el eslogan, la consigna libertad, igualdad y fraternidad, sino más bien libertad o muerte. Y esta consigna revelaba claramente una ruptura total con una serie de paradigmas, sobre todo eurocéntricos. Y esto abría la puerta a una verdadera liberación, porque porque permitía romper las cadenas que los esclavizados tenían en los pies, en las manos, en el cerebro, en el corazón. Se puede decir también que Dessalines dejó un legado tan importante que se puede considerar eso como una base fundamental, una piedra fundamental para el pensamiento decolonial tal como lo estamos estudiando en los últimos años. Hizo caer la supuesta supremacía blanca, llamada blanca de manera racista. Hizo caer el mito de la supuesta raza superior. Eso es Dessalines. Bueno, está el último audio de Henry Boisrolin, coordinador del Comité Prodemocrático de Haitianos en Argentina, Mariano. Sí, es muy interesante esto último, ¿no es cierto? Y sobre todo el concepto libertad o muerte, libertad asociada siempre a la igualdad, por supuesto. Así que nos quedamos con eso y con todo lo que nos deja el pueblo haitiano en la historia y también en el presente. Y a ayudar a romper esas cadenas, sí. Las materiales y las simbólicas, ¿no? Las que tenemos también en la mente y en el corazón. Sí. Y te diría más entre compañeros y compañeras. Porque si habláramos de la derecha o si habláramos de los países imperialistas, sabemos claramente lo que piensan y cómo piensan esos gobiernos y esos pueblos, a veces. Pero sinceramente yo me he llevado desilusiones muy grandes hablando con compañeros, con funcionarios incluso de la Argentina, en momentos en que hemos tenido gobiernos progresistas y hemos discutido con ministros incluso, diciéndole yo esto, en vez de soldados mandémosle maestros, mandémosle médicos. Y la respuesta era, no los podemos dejar solos porque se matan entre ellos. O sea, el mismo prejuicio, la misma soberbia eurocéntrica, racista, que podríamos atribuirle a la derecha o a los imperialistas, pero desde supuestos compañeros. Duele más cuando viene del progresismo. Nos vamos a la música. Étnica Discos, a la vuelta, Mujeres del Sur, con Daniela Wirley en vivo en Sur Sur. En la religión africana vudú, Kousen Saka es el patrón del trabajo, creencia que persistió en los haitianos descendientes del pueblo de Dahomey, un antiguo reino de la actual República de Benin, que se distinguió por su ejército de mujeres soldados. Estamos escuchando al grupo Kousen Saka de Haití.
En Sur Sur es momento de saludar a las radios que nos retransmiten. Arrancamos por Nexo 93.9 FM en Villa Allende y nos vamos para la capital cordobesa. Nos escuchan en FM Providencia, en Barrio Santa Isabel, en La Ranchada desde el centro de Córdoba, en Radio Libre de Barrio Alberdi, en FM Sur de Villa Libertador y Radio UTN de la Universidad Tecnológica Nacional. En la provincia de Córdoba nos escuchan en el norte de Córdoba en FM Comunitaria Garabato de San Marcos Sierras, Radio Pueblo de la localidad de Dianfunes, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, Radio Central Ferroviaria desde Cruz del Eje, Radio Sierras Come Chingones desde San Pedro, La Ronda de Colonia Carolla, Radio de Mendiolaza de la localidad de Mendiolaza, Radio Mística de Brickman. También nos escuchan en Punilla, en Radio Villanos de Villa Carlos Paz, Inédita de Cosquín, Radio La Minga de Villa Jardino. Más al sur de la provincia nos escuchan en Tortuga de Altagracia, Local para Bachasca de Anizacate, FM Joven de Oliva, Radio Notas de Arias, Radio Universidad de Río Cuarto. Agradecemos y saludamos a todas las radios y sus audiencias que nos retransmiten. Bueno, qué lindo, qué lindo. La verdad que no nos daba ganas de meternos a hablar e interrumpir la buena música. Todo lo que escuchan en Sur Sur lo encuentran en Instagram y en Face a través de Étnica Discos. No me quiero olvidar, sorteo. ¿Se viene el sorteo? Vamos todavía. Del viaje para 2 personas, Cataratas del Iguazú, gentileza de Tax Free Travel. Lo pueden encontrar a través de la tienda virtual. Es una agencia, un emprendimiento de Sierras Chicas Cordobesas, pero de cualquier lugar se puede comercializar. Esto va a ser... ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy oyente de la radio El Aguaribay en Mendoza y me gano el viaje? Me tendré que venir en colectivo hasta Córdoba y desde acá la agencia me manda. Exacto, aprovecho, le mando un saludo a Marcelo Aguirre, titular de la agencia, que él nos dijo, le planteábamos esta situación, dijo: vos quedate tranquilo, Fede, hagan el sorteo, que la gente que escucha Sur Sur se pueda viajar real, porque con nosotros viaja de manera radial, pero esto es posta a posta. Acaba de llegar un mensajito desde Canadá y bueno, estos oyentes va a ser muy difícil que se paguen el pasaje hasta Córdoba para irse hasta las cataratas, pero son oyentes. Pero tienen un motivo para venir a Córdoba. Es cierto, es cierto. Mándele saludos, tenemos gente de Canadá. Aprovechamos también, le mandamos un beso muy grande a Ignacio y Jessica que nos están escuchando y también a Leticia, están en Leví. Sí. En Leví. Hace calor allá. Como acá, igual creo que acá en este momento está haciendo un poquito más calor que allá. Usted sabe que se me ocurrió un chiste. Sabés que ahí, perdón, sí. Ahí ellos, Ignacio y toda esta gente y todos los quebecuá están todo el año esperando estos 2 o 3 meses que renace todo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, le mandamos el abrazo enorme. No, iba a decir una soncera que le voy a dejar para afuera del aire. La dejo para afuera del aire. Hay cosas mucho más importantes que decir en estos 60 minutos. Por ejemplo, Mujeres del Sur. Mujeres del Sur, que aprovecho también a contarles que el próximo programa vamos a tener apertura de este bloque. Está en estos momentos Adrián el Tucu Gambarte grabando la artística que los va a sorprender. La cuarta temporada se lo merecía. Está Daniel el Tucu en el estudio 2 de Radio Nexo grabando en este momento. Está en este momento grabando, así que ya está prometido el aire. La próxima semana tenemos la presentación de Mujeres del Sur y hoy en particular traigo para compartir con todos ustedes la historia de movimiento de las mujeres de Haití.
Haití, como estuvimos repasando en todo el programa, es uno de los primeros países que ha dado un grito de libertad, ¿verdad? Y eso ha traído una tradición de lucha colectiva, sobre todo, ¿no? Y las mujeres han arraigado esa historia a lo largo de 600 años. Tiene la historia del movimiento feminista de Haití. La verdad que tienen un registro de las luchas de las mujeres muy importante. Y creo que hoy quería traer para compartir esto porque es muy distinto a otros movimientos feministas en otros países, sobre todo de Latinoamérica, que se mueven más por olas o por corrientes. Y en cambio en Haití es como una tradición donde cada vez que pasa una problemática social o momentos muy difíciles como está atravesando ahora Haití o en cuestiones políticas y demás, las mujeres son las primeras que salen y en primera línea se organizan colectivamente para pelear, no solamente por los derechos de las mujeres, sino también para ir exigiendo distintas circunstancias a medida que van pasando los hechos o las situaciones donde se ven más vulnerables, pero siempre han participado colectivamente y eso creo que es algo que tiene que ver con la tradición cultural de sus luchas. Hay un día en particular que es el Día Nacional del Movimiento de las Mujeres en Haití, que es el 3 de abril, y que viene o que surge de una primer movilización muy grande que se hizo en Haití, donde participaron más de 30.000 mujeres, exigiendo también poder participar del proceso democrático. Estamos hablando del 3 de abril de 1986, donde se veían vulnerables y salieron a las calles a exigir poder participar, poder estar activamente o ser por lo menos tenidos en cuenta en este proceso que estaba viviendo Haití. Pero, abro paréntesis, tuvo que pasar 10 años para que esa movilización, que fue un hito en Haití, pudiera ser reconocida y fue valorizada como el Día Nacional del Movimiento de las Mujeres o el Día Nacional de las Mujeres en Haití. Pero quiero presentarles a Ana Quinn, que es una estudiante de Relaciones Internacionales y de Gobierno y es militante de los derechos humanos, y ella nos hace como un recorrido sobre esto, sobre estas primeras historias de las mujeres en Haití, y hace como este repaso, ¿no? De 600 años de historia, que es muchísimo y creo que está bueno. Ana Quinn es haitiana. Ana Quinn es haitiana, vive en Argentina. Vive en Argentina, en Buenos Aires, y esto es lo que nos decía. Buenas noches a todos, todas y todes que están escuchando Anexo FM 93.9 de Villa Allende Cava. Con ustedes Ana Quinn, estudiante en Relaciones Internacionales y Gobierno y militante por los derechos humanos, para un breve sobre el aporte y las luchas de las mujeres en Haití, quienes están peleando desde ya hace 600 años. Con Kauna, quien empezó su lucha en el año 1493 contra las barbaridades de los españoles y que lamentablemente fue sentenciada a la horca por Nicolás Obando en el 1503, o sea, 11 años después de la llegada de los españoles. Después de las destacadas de la lucha se conocen Cecil Fátima, quien presidió el primer congreso político y espiritual el 14 de agosto de 1791 en Boacaimán, justo a Bucman, ya que este año se cumple 230 años desde que un grupo de personas esclavizadas y libres se reunieron de forma simultánea en los 4 rincones del país por un solo motivo, que la libertad en todas sus formas y letras, para erradicar la esclavitud en Saint-Domingue, lo que efectivamente 13 años después pudieron lograr, y rebautizaron esta parte de la isla Haití, lo que significa tierra montañosa en lenguaje arawak. Este congreso, como se conoce, el Boacaima, fue planeado durante 4 años por Cecil Fátima, quien por su labor como partera pudo hablar con varias personas sin que los colonos la notaran. Cecil Fátima es la primera mujer negra en liderar y impulsar una evolución en América, y la segunda mujer en luchar en contra del colonialismo en Haití, ya que, como lo hemos mencionado antes, hubo y estaba Ana Kauna, quien peleó en contra de los españoles. Cecil Fátima era una sacerdotisa y guerrera, además una de las hermanas de la esposa de Henry
de la esposa del rey Henri Christophe, Marie-Louise d'Haïti. Y para el Guiné, ella era la guardiana de la vida espiritual, ya que su nombre significa motivación y ascensión. Cécile Fatima era una persona, una mujer de carácter, era franca, era directa, disciplinada. Además, se conoce que ella fue la hija de una princesa de origen africana que fue raptada por los blancos, cuyo progenitor fue un príncipe, bueno, no se sabe más bien. Ella nació en el año 1729 y fue vendida en el puerto del Cabo Francés, actual Cabo Haitiano, con su madre y sus 2 hermanos que jamás ella los volvió a ver. O sea, Cécile Fatima es una figura emblemática para Haití, es una figura de madre para Haití, porque ella era sacerdotista en el lenguaje haitiano que se dice mambo. Ella predijo que Haití iba a iba a conocer la libertad, y Haití va a llevar la libertad a cabo, lo que justamente pasó, ya que Haití fue un símbolo de libertad y cooperación para varios países de Latinoamérica. En fin, esto es un breve sobre la vida de Cécile Fatima, la guardiana de la vida espiritual, quien presidió, junto a Boukman la ceremonia del Huacaíma. Gracias. Hermosas historias, la verdad, de guerreras, de luchadoras por la libertad en Haití. Sí. Y creo que... Sí. Ella, si les interesa Haití, tienen que ir y profundizar ese congreso de Bois Caïman y Boukman, que fue y que lo armó Cécile Fatima, porque ese congreso fue el precursor de la independencia, de la revolución, y fue fundamentalmente basado en el vudú y en los ritos afroamericanos, afrohaitianos. Y la otra cosa es la historia de Ana Caona, que es la primera feminista, la primera luchadora, no solo la primera luchadora de América Latina, sino la primera entre hombres y mujeres. La primera revolucionaria americana, incluso antes que un hombre, fue ella. En 1493 le quemó el fuerte a los españoles de Colón. A Colón le quemó el fuerte y le mató 43 tipos, 43 soldados, y después terminó en la horca, como contaba Anna Quinn, ¿no? Pero maravillosas las 2 historias, Dani. Maravillosa la historia, y creo que es importante esto, ¿no? Conocerlas, tener memoria. Estamos viendo en un contexto complicado, donde sabemos que los derechos se construyen, se conquistan, pero también es necesario defenderlos para preservarlos. Mujeres del Sur, Daniela Buirli, nos vamos cortito con el Tucu Gambarte a saludar a las radios de esta cadena Sur, el eje de los pueblos. Somos más de 40 en la Patria Grande. Se viene el deporte y el cierre de un nuevo viaje. Seguimos saludando a las radios que forman parte de la cadena Sur. En el país nos escuchan en Radio FM Mágica en el Chaco, en La Pampa, en Radio Kermés, en Radio Catamarca. En la zona de Cuyo nos escuchan en Radio Tierra Campesina 89.1 FM, Mendoza, Radio El Aguaribay 107.3 FM, Mendoza, Radio Pop Latina San Juan, Radio Señales en Merlo, San Luis. En Buenos Aires nos sintonizan en Radio Estación Sur en La Plata, Radio de la Azotea en Mar del Plata, Unión de Radios Solidarias en Casero, Radio Naranjo en Flor de Saavedra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Asamblea también en Cava. En Latinoamérica también escuchan Sur. En Bolivia en Radio Copacabana a orillas del lago Titicaca, en Chile en Radio Ucamao, en Ecuador en Comunicación Pichincha Universal y en Venezuela en Radio del Sur. Agradecemos y saludamos a todas las radios y sus audiencias que nos retransmiten. Hacemos, decimos y actuamos, no bancamos el silencio, mucho menos nos callamos. El más popular de los deportes tiene su lado B, el fútbol. A pesar de ser un negocio para algunos, con su rodar apasionado, genera amor y solidaridad. Porque, como lo dijo el mejor de todos... Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha.
Último minuto, la pelota no se mancha y en esta historia de Haití que va a salir Diego Armando Maradona. Viste que el Diego siempre se la rebusca para aparecer en todas las historias. Vamos a hablar del fútbol, otra víctima en Haití de lo que fue el terremoto del 12 de enero del año 2010 y cómo el fútbol también ayudó a levantar a la población. Cortito, contextualizamos ese 12 de enero del 2010, terremoto de 7,2 en la escala de Richter, casi 320.000 víctimas fatales, 350.000 heridos y 1,5 millones de haitianos y haitianas que se quedaron sin hogar. El fútbol también fue una víctima. Ese 12 de enero, en la Federación de Fútbol de Haití, se estaba preparando la selección sub-17 femenina de fútbol para ir a jugar un torneo clasificatorio rumbo al Mundial de esa categoría. Llegó el terremoto. De las 50 personas que habían en ese momento en la federación, 32 murieron en el acto. El que se salva de milagro es el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Jean Bart, que estuvo muchísimo tiempo hospitalizado. Lo logran sacar de allí de los escombros. Seguramente la gente, cuando recuerda ese terremoto del 2010, recuerda el estadio Silvio Catos, que es el estadio más importante de Haití, en Puerto Príncipe, donde juega siempre la selección nacional, siendo un centro de refugiados. Son imágenes realmente que a 11 años todavía a uno le eriza la piel. Una buena y una mala de la Federación Internacional del Fútbol, asociado a la FIFA, que tuvo su costado solidario. Envió 2 aviones con alimentos, con materiales de construcción, donó el 2% de todos los amistosos previos a Sudáfrica 2010. Las selecciones clasificadas a ese mundial también donaron un 2% de todos los amistosos. Se armó un paquete solidario de 6 millones de euros. ¿Cuál es la cara negativa? Que muchos de esos 6 millones de euros fueron a parar a los bolsillos de algunos dirigentes de la FIFA, corruptos como pocos, ¿no? Manchando obviamente al fútbol. Quien fue categórico fue Diego Armando Maradona. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? El Diego, poniéndose del lado de los humildes. Totalmente. Primer capítulo de Diego y Haití fue en el año 2010. Maradona era el técnico de la selección argentina y dijo, armemos un partido con la selección de Haití. Fue en Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Ganó Argentina 4-0. 2 de Bertoglio, 1 de Seba Blanco y 1 de Martín Palermo. El resultado es anecdótico, lo importante ahí era darle una mano. Se le pagaba a la selección de Haití. De hecho, fue muy importante la selección de Haití para poder recaudar dinero para levantar al pueblo. Esto lo dijo Jean-Marc Alexandre, figura de Haití. Dijo, después del terremoto, algo muy fuerte pasó a todos los jugadores. Una reacción positiva ante la tragedia. Nos dimos cuenta que cuando salíamos a jugar un partido de fútbol, no solamente lo hacíamos para defender la camiseta, sino para juntar guita, para nuestro pueblo que necesitaba levantarse. Maradona fue muy crítico con la FIFA y en el año 2014 le pegó fuerte a la FIFA por una actitud tremenda ante Haití. Se venía el Mundial de Brasil 2014 y a todas las federaciones se le cobraba un canon para poder ver los partidos del Mundial. Haití, que hacía 4 años había sufrido este terremoto, se le cobró. ¿Qué dijo Maradona en el programa de Zurda con Víctor Hugo Morales? Dijo, son unos caraduras los dirigentes de la FIFA por cobrarle derechos de televisación a Haití, un país empobrecido y un país que todavía está sufriendo por el terremoto del 2010. La única alegría que tiene el pueblo haitiano hoy es el fútbol. Y vos se la vas a cobrar a la FIFA. En este caso se le escapó la tortuga, pero la tortuga renga. Esa fue una de las grandes frases que ha dejado Diego Armando Maradona. Tortuga renga se le escapó en ese momento a la FIFA. El fútbol y sus 2 caras, ¿no? La corrupción, pero por otro lado también la solidaridad para levantar a un pueblo. Qué hermoso el fútbol, siempre. Nos va el programa, Se Mariano. nos va. Bueno, hemos viajado por Haití. Realmente un dolor en el alma, pero también una esperanza. Haití es la esperanza más viva y Haití es parte de nuestro corazón y de nuestra patria grande. Vamos cerrando Sur-Sur. Nos vamos el próximo programa, la próxima semana, hacia África. Volvemos a África, sí, señor. Totalmente. Mariano Sarabia con nosotros. Dani, querida, un gusto enorme. Un gusto también y un placer
viajar también, recorrer Haití, y ya que mencionaste también recién lo del terremoto, acaban de sufrir hace muy pocos días también un nuevo terremoto, así que va nuestra solidaridad también. El abrazo grande a ese pueblo entrañable. Bruno Ditri Altano en la consola de sonidos, el Tucu Gambarte con toda la artística, Karina Lombardi en redes sociales, en el canal de YouTube de Mariano Sarabia, Juan Carlos el Monstruo Ampuero con la música, quien les habla Fede Gaitán en la conducción, ustedes la parte más importante del otro lado. Entre todos y todas hicimos un nuevo viaje de sur-sur, el eje de los pueblos. Chao. Ojos abiertos, pensamos, hacemos, decimos y actuamos, no bancamos el silencio.